Bienvenido a tu casa. Felicidades, has instalado un equipo de aerotermia, de bomba de calor, para poder hacer la climatización en frío, calor y agua caliente sanitaria. Este es el equipo que tienes instalado en tu vivienda, donde tiene estas tres funciones, y estas tres funciones las tiene mediante un intercambiador de gas refrigerante agua y un acumulador de 185 litros. Para poder realizar el intercambio de frío-calor con este gas refrigerante, también tenemos una unidad exterior encubierta, por lo cual este sistema está formado por una unidad exterior más este equipo. Las funciones y modos los tienes explicado en un link de YouTube, pero a modo general tenemos este mando, que es el que te va a controlar el sistema de modo de calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, agua caliente sanitaria, solamente refrigeración, sistema automático de climatización más agua caliente sanitaria o solamente calefacción. Aquí tienes las diferentes temperaturas. Temperatura que ahora mismo está leyendo el equipo a nivel ambiente por el mismo propio mando, la temperatura de consigna del agua caliente sanitaria, que en este caso, como acabamos de encender el aparato, son 18 grados, realmente esta temperatura será la temperatura de consigna que hayamos puesto de 40 a 45, y la temperatura exterior que estamos leyendo ahora mismo desde la unidad exterior, que son 13 grados. Este equipo, para poder dar la climatización, que es el frío y el calor, utiliza un fan coil. ¿Un fan coil qué es? Es un equipo con batería de agua, porque finalmente este sistema enfría o calienta agua, pasa por esa batería y mediante un ventilador y unos conductos de aire que tenemos en falso techo, distribuimos ese aire caliente o ese aire frío hacia el interior de las habitaciones o estancias. Para encender el sistema de climatización del fan coil tenemos este otro aparato. Ese es el termostato propio del equipo. Y finalmente es el que va a poner la temperatura de consigna que nosotros deseemos. Este termostato mandará una información hacia el equipo para encenderse o apagarse según la consigna que nosotros le hayamos determinado, y también encenderá el ventilador del fan coil. El sistema, es importante entender de que tenemos que tener en la máquina de aerotermia el modo en el cual queremos hacerlo funcionar, en calefacción o en refrigeración, y la temperatura de consigna y encendido es de termostato. Los dos simultáneamente, es decir, yo por mucho que tenga la aerotermia encendida en modo calefacción o en modo refrigeración, si no enciendo este aparato no va a funcionar el fan coil, por lo cual no tengo esa emisión. Y por mucho que yo tenga este aparato encendido que pueda provocar el encendido del fan coil, del ventilador del fan coil y distribuir aire, si no tengo la aerotermia encendida en ese modo de calefacción o modo de refrigeración, tampoco voy a tener ni calor ni frío. Es importante entender que la aerotermia funciona en modo calefacción, en modo refrigeración o en modo agua caliente sanitaria. No puede funcionar simultáneamente, aunque yo haya puesto el modo calefacción y agua caliente sanitaria, no me va a funcionar los dos a la vez, sino que simplemente lo que le voy a dar es la funcionalidad de que si yo tengo una consigna de calefacción, porque se lo pide el termostato, encenderá para hacer calefacción, y si tengo una consigna porque el acumulador ha perdido temperatura, se me va a encender en modo de agua caliente sanitaria. Si yo pusiese, por ejemplo, el sistema solamente en calefacción, el acumulador podría perder temperatura y de alguna manera no tener agua caliente sanitaria, perderla a la vez que voy usándola. Entonces es importante siempre visualizar esa parte de la máquina para tener claro de que el funcionamiento y el modo de funcionamiento del equipo es el que nosotros estamos deseando. Luego también hay que entender la prioridad del equipo a la hora de hacer agua caliente sanitaria. Es importante que siempre que tengamos refrigeración, calefacción, combinada con agua caliente sanitaria, el acumulador, mientras tanto que no pierda temperatura, siempre va a estar en modo stand-by esperando que el termostato encienda en refrigeración o en calefacción. Pero aunque esté en uso de refrigeración o calefacción, en un momento dado tenemos un gran consumo porque alguien se está duchando, estoy llenando la bañera, etc.,
finalmente también lo que va a hacer el sistema es producir agua caliente sanitaria, interrumpirá la producción de calefacción o refrigeración y posiblemente, aunque yo tenga encendido el termostato, pueda ser en que note pues, flujos de aire frío o caliente. Si esto interrumpe la sensación de confort que yo puedo tener, es tan fácil como ir a la máquina y quitar el modo de agua caliente sanitaria para que lo vuelva a encender en un momento en que no me interactúe o que no me dé problemas. Eso también se puede hacer en una programación. Esta programación se explica en el link que antes os he comentado que también tenéis. Volviendo al agua caliente sanitaria, debo deciros de que el equipo ya tiene 185 litros de agua útil. Eso son más que suficiente para 6 personas en la vivienda. Pero realmente, si queréis hacer uso de la bañera y llenarla completamente a una temperatura deseada, caliente, hay un botón que os puede ayudar mucho. Es el modo forzado de agua caliente sanitaria. ¿Cómo se accede a él? Se accede directamente por un menú rápido y finalmente es el primero. De hecho, podríais ir a todos los otros modos, pero el primero. Simplemente es indicarlo, apretar el Enter y veis que hay una línea continua que lo fuerza. Esto lo que va a provocar es que el equipo va a funcionar con toda la potencia para producir ese agua caliente sanitaria, en el tiempo en que lo tengamos activado. Y eso hará de que podamos llenar la bañera a la temperatura deseada. Y como último punto, mencionar lo importante que es el mantenimiento del equipo. Estos equipos tienen una vida útil alta, pero si encima los cuidamos, realmente ayudamos a que tengan una vida mucho mayor. Siempre es importante hacer un contrato de mantenimiento con un mantenedor que cada 6 meses o un año realmente haga una supervisión del gas refrigerante a nivel de instalación, ver que el circuito de agua pues, realmente no tiene impurezas y lo más importante en esta instalación concreta, que es que los filtros del fan coil realmente siempre estén limpios. Si ese filtro está sucio, se puede limpiar o cambiar. Eso dependiendo un poco del uso que esté teniendo la instalación.